y ver cómo se están jugando las cosas, cómo va, quién tiene el as bajo la manga, quién está blofeando y por ahí no tiene nada, ¿no? Esa es la política, es igual que el póker, igual que el juego de cartas sobre la mesa. A veces se tiene todo, a veces no se tiene nada, a veces se busca tener lo que uno desea. Pero más allá de ello, nos hemos olvidado un momentito de este rutinario comentario sobre lo que está sucediendo en el MAS internamente. Claro, hoy día nos han opacado dos noticias. La primera, obviamente, lo que ha pasado con el alcalde Arias y la pregunta del millón que todavía sigue rondando y nadie responde. ¿La Paz tendrá nuevo alcalde? ¿Podrá salir de este problema Iván Arias? Una gran pregunta. La segunda, ¿qué va a pasar con el presupuesto general del Estado reformulado? Le han dado un portazo al presidente Arce en la Asamblea Legislativa. Eso indudablemente significa que, bueno, pues a trabajar, hay que buscar gobernabilidad, y la gobernabilidad sin la Asamblea Legislativa puede causarle problemas el próximo año muy, pero muy difíciles al presidente Arce. Pero bueno, estas dos cositas las archivamos y volvemos a hablar de los conflictos internos que tiene el movimiento al socialismo. Hoy tengo el gusto, el privilegio de invitar a Vilma Alanoca, aquí a Cartas sobre la Mesa. Actualmente Vilma es concejal municipal del Alto, pero por supuesto todos la recordamos como ministra de Culturas en la gestión del expresidente Evo Morales, ¿verdad? Y una activista, y creo que hoy leal hasta morir al liderazgo de Evo Morales dentro del movimiento al socialismo. Vilma, gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto estar en tu programa. Y sí, efectivamente, tú has dicho algo muy importante, no leal al proyecto político. Yo creo que Evo Morales es un pensamiento político y es lo que pues acoge a muchísima gente que comparte esta lucha y que hoy también nos ha llevado una vez más a emprender la batalla social y legal por esta resolución antidemocrática, ilegal, fabricada de los miembros de la sala plena del órgano electoral. Vilma, a ver, tú has pasado momentos muy difíciles sí, con el movimiento al socialismo. Ha sido un momento realmente el tuyo ha sido prácticamente un asilo en la embajada que te ha tenido ahí en unos cuantos metros cuadrados. ¿Por cuántos meses has estado ahí? Un año de vida. Un año de tu vida y compartiéndolo con varios de tus compañeros o excompañeros, no sé cómo llamarlos ahora. Pero, a ver, uno pensaría que esos momentos difíciles, ese momento que pasó el movimiento al socialismo, iba a generar una identidad mayor, ¿no? Una cohesión mayor en el MAS. ¿Por qué luego de un momento tan difícil más bien aparecen las divisiones, los enconos? Porque ni siquiera es una división, te diré. A veces en ciertos sectores hay enconos hasta ciegos. ¿Qué es lo que pasó? Mira, la verdad es que uno termina de conocer a las personas cuando realmente llega a convivir con ellas, pese a que no había un diálogo fluido, diario, esporádico, incluso estar dentro de un espacio de una propia infraestructura que era la Embajada Mexicana. Mira, estuvimos con 6 compañeros hasta el final, ¿no? Incluida yo, que era la 7ª, estaba César Navarro, pero él abandonó el asilo conjuntamente con Luis Arce, ¿no? Luis Arce se hace candidato, el expresidente Evo Morales lo apoya y también hace todas las gestiones conjuntamente con otros excompañeros para que él salga de la embajada. Se lo apoyó en todo momento. ¿Y quiénes quedamos en ese momento? El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el exministro de Defensa, Javier Zabaleta, estaba el exministro de Gobierno, Hugo Moldis. Estaba también Nicolás Laguna, que era de AGETIC en ese entonces. Y después estaba, a ver, no recuerdo bien ahora, mira, fíjate, ya es más de 4 años también, ¿no? Un poco más de 3 años en todo caso. Estabas tú, por supuesto. Héctor Arce, exministro de Justicia, ¿no? Entre los que tengo en la memoria. Y allí conoces a la gente y adviertes, y tengo que ser muy honesta en esto porque yo estoy en puertas de presentar un documental de lo que fue la vida en el asilo, pero también lo que pasaba afuera, que mucha gente no sabe. Había un cerco policial absoluto, un acoso violento en contra nuestra. Bien, pero ahí conoces a las personas en su doble moral y ves el alcance de cuánto realmente era cuando decían el proceso de cambio, que la línea progresista, que el MAS, el liderazgo del indígena
del movimiento popular campesino, toda una conjunción podías verlo ahí al frente. En el comportamiento de mis excompañeros, en lo que hablaban, en toda la convivencia que tuvimos. Y la verdad, te soy honesta también y muy directa, a estas alturas creo yo tenemos que ser muy amplios y pues decir que sí, advertí una doble moral. Quienes viajaban inclusive permanentemente a Cuba, ¿no? Me refiero a Hugo Moldis, por ejemplo. Yo me imaginaba otra cosa de su personalidad y él no tenía ni siquiera orden de aprehensión, pero se quedó todo un año. Todo el mundo nos preguntamos, ¿y por qué se quedó todo un año? Si él no tenía ningún problema legal, oficial, como nosotros, por ejemplo. Y la verdad, sí, su comportamiento y todo lo que aconteció, la verdad, yo me desencanté muchísimo. Fue, aparte, y no fue un momento, como tú decías, que deberíamos, ¿no?, cohesionarnos, tal vez profundizar más la relación, digamos, ideológica. Para mí, lamentablemente, no fue así, con unos 3 compañeros de pronto, ¿no? Pero permíteme escarbar un poquito más. A ver. Es decir, a ver, ¿cuáles son las razones de esta diáspora, esta división que sufre el movimiento al socialismo? Más que todo después de un triunfo electoral tan importante y tan contundente como fue el del 2020, es decir, 55% nuevamente. Ahí, si fue Arce, si fue el partido, creo que fue una conjunción de ambas cosas definitivamente. Sí, pero ¿dónde comienza? O sea, ¿cuál es el origen de ese problema que llega hoy día a incluso a ver gente del MAS que no se puede ni mirar? Gente que nunca fue del MAS. Tú sabes que cuando el presidente Luis Arce, antes exministro de Economía, nunca juraba, ¿no?, con el puño arriba. Él siempre hacía la señal de la religión. Creo que hasta ahora no lo hace. En algunos eventos lo he visto hacer, pero yo creo que muy forzado y muy tarde. Bueno, ¿dónde parte esta crisis? Porque ahora ha dejado de ser una disputa de 2 personas, como lo quieren simplificar muchos. No es así. Estamos hablando de un proyecto país, el que ya ha quedado totalmente, desde nuestro punto de vista, contaminado, y donde no está el MAS en el gobierno, ya no está. ¿Por voluntad y decisión de quién? Del presidente Luis Arce y del vicepresidente, porque son las cabezas del gobierno. ¿Y por qué han decidido ello? Yo me imagino que sus intereses están antes que sus principios, simple, la angurria de poder, sus entornos y ese falso eslogan de decir renovación política, un significante totalmente vacío que simplemente articula la hegemonía de un poder desde mi punto de vista. No nos dice nada y lo estamos viendo en una gestión totalmente desastrosa. Mira, nosotros tuvimos una reunión como bancada de El Alto, somos 18 autoridades, entre suplentes titulares, nacional, departamental y local, municipal me refiero. La primera reunión, bien, ¿no? Una reunión así muy corta, el 2022, en marzo, ya para el aniversario de El Alto. Y el 2022, ya en septiembre, hace una reunión, él ya escogiendo con quiénes iba a trabajar, divide la bancada del Alto. Pero resulta que en el grupo que eligió había gente, toda la gente de ahí no era del MAS. Excepto la senadora Velasco, ¿no? Me imagino que tiene su carnet de militante, pero el resto eran totalmente nuevos e invitados de organizaciones sociales, entre otros. Entonces, a nosotros eso nos ha dado una señal totalmente clara que el presidente Luis Arce había elegido trabajar con un grupo para sus propios fines, pero no con el instrumento político. La crisis, la ruptura no la genera Evo Morales desde la estructura nacional, la genera Luis Arce desde el gobierno. A ver, quiero hacer una pregunta tal vez un poquitito más personal en el ámbito ideológico de elección política, por supuesto, que has tenido, y que creo que podría reflejar de alguna manera el criterio de cientos o de miles de televidentes y especialmente de gente todavía adscrita al proyecto de Evo Morales. ¿Por qué eliges a Morales y no eliges a Arce? Y te lo pongo así de frío porque pareciera que muchos de tus compañeros sí lo han hecho, incluso muchos que han estado contigo ahí en la embajada, ¿verdad? Sí, han decidido, señores, chao con Evo y me voy con Arce. ¿Por qué tú te quedas con Evo? Yo creo que no es cuestión de personas, es cuestión de principios y del proyecto político que le echó bien a este país en los 14 años, entre luces y sombras, se ha transformado nuestro país. Ahora bien, yo creo que si hablas de compañeros que antes estuvimos dentro de un gabinete y ahora han decidido otro camino, no es que eligen a la persona, eligen su interés.
quien le proporciona mayores beneficios, y van a aplaudir y van a estar muy cómodos, y si otro asume van a correr otra vez para retornar. Es así. Yo te decía cuando me preguntaste lo del asilo, eso yo advertí. No había una formación ideológica que en teoría se la conocían bien y podrían dar grandes charlas magistrales, pero en la práctica cero. Perdón, y ahora lo estamos viendo. Paréntesis, Vilma, estuviste con gente pesadísima en el asilo. No estoy generalizando. Claro, no estabas hablando con gente que cayó por ahí en el último tiempo. Estás hablando con gente que fueron ministros en muchas ocasiones, estuvieron muy cerca de Evo Morales. En algunos casos incluso fueron ideólogos del MAS en su momento. Ideólogos no creo tanto, pero sí un gran apoyo técnico en el tema legal, hablando por ejemplo del exministro de Justicia, ¿no? Héctor Arce, que también decidió tomar su rumbo, pero eso yo sinceramente lo advertía. Supe de su comportamiento, estuve yo ahí dentro del asilo, Marcelo, un año. Pude ver, escuchar, analizar, ¿no? Era la única mujer encerrada todo un año. Y por eso yo ya venía a venir que esas decisiones se iban a tomar, porque antes están sus intereses y no sus principios definitivamente. Bueno, ahí está, le hemos dado una repasadita a tratar de encontrar. Sí, porque no es cuestión de personas, Marcelo, claro. No es que cambies este mueble y te traes, no son muebles, son pensamientos y corrientes. En este lado yo advierto el gobierno dirigido por Arce, un vacío absoluto, ¿no? Pero tus ex compañeros de la Feria del Centro lo quieren ver así. Y hasta los discursos presidenciales ya van dirigidos a que hay el capricho de una persona en relación a un proyecto político. Pero más allá de ello, ahora, ¿qué se viene? A ver, daría la impresión, Vilma, de que hay una especie de cerco institucional hacia la posibilidad de que Evo Morales pueda mantener la jefatura del movimiento al socialismo, pero además, peor todavía, probablemente alguna carta bajo la manga para que él no sea candidato en 2025. Yo creo que hay un síndrome y una voluntad prevaricadora. ¿Por qué? Prevaricato, ¿por qué? Porque ellos, a sabiendas que están haciendo mal, quieren forzar interpretaciones legales para perjudicar o a una figura pública, en este caso Evo Morales, pero también al mismo tiempo a la sigla del MAS. Mira, a mí me da muchísima pena que se actúe con esta noción tan errónea. Primero, han defenestrado ya la institucionalidad del legislativo. El propio gobierno ha generado su autoingobernabilidad, se ha autosaboteado. Y ahí me refiero también al presupuesto general del Estado que se está tratando. No está bien lo que está haciendo el gobierno y además mienten. El otro órgano a quien también le está tocando pasar por esta crisis por culpa de la intromisión política es el órgano electoral, que yo lamento mucho. Y sabemos extraoficialmente que muchos vocales dicen, no queremos actuar así. Yo les pregunto, ¿por qué entonces lo hacen? A sabiendas que están actuando mal, están forzando el derecho en lo legal, saben que están haciendo prevaricato de una u otra forma para perjudicar y lo vuelven en un escándalo. Y para complementar mediáticamente, ¿qué dice el gobierno? Nos quieren desestabilizar, nos quieren acortar el mandato. Falso. Somos de una mentalidad democrática. Acuérdense, señores del gobierno, quienes estuvieron en primera línea, la gente del Alto también, luchando para que usted asuma como presidente y don David como vicepresidente. Es así de claro. Pero no desconocerás que bajo el realismo político, Vilma, bajo el realismo político, pues a Evo Morales, teniendo al frente a Luis Arce, como se habrán puesto, ¿verdad? Pues no le conviene tampoco que termine felizmente la gestión. O sea, hoy ha habido un acuerdo, no sé cómo llamarle, entre, por supuesto, el ala radical del movimiento al socialismo en la Asamblea, Creemos y Comunidad Ciudadana, precisamente para bloquear el presupuesto general del Estado. Pareciera que ahí, por supuesto, hay un interés no solamente en el ámbito de una lectura económica, sino también política. Lectura política en el trasfondo siempre va a haber en todo, Marcelo, pero también tienes que ver el tema técnico. Cuando aquí tú has visto un presupuesto general del Estado, un documento que incluye 4 artículos referidos a un reformulado y de contrabando le pongas 8 disposiciones adicionales que nada tienen que ver. ¿Para qué? Para que el gobierno se autovictimice, porque saben muy bien que mutilar, cercenar, que son atribuciones de un concejal, atribuciones de un asambleísta departamental. ¿Por qué me refiero a la primera
disposición transitoria de este presupuesto general, porque te dice, si en 15 días ustedes no aprueban como concejales o como asambleístas, entonces por decreto municipal, en nuestro caso del Alto, lo va a aprobar la alcaldesa. Entonces ya no podemos fiscalizar. Se supone que eso iba a generar ruido y otra serie de disposiciones, en el caso de la quinta, por ejemplo, disposición de la Procuraduría y darle también recursos irrestrictos. No, aquí se tiene que controlar la billetera. Y cuando tú mencionas que hay un tema de desestabilización, que acuerdos, falso. El acuerdo es entre el gobierno y el señor Carlos Mesa. Eso está claro y el tiempo nos va a dar la razón. El tercer punto de la famosa agenda política que se firmó en la Cámara Alta, por ejemplo, tiene que ver con el acuerdo de gobierno de Carlos Mesa. Hay muchas cosas que la población de pronto desconoce, la población, vamos a decirla entre comillas, apolítica, pero hay temas realmente siniestros que se están gestando desde el gobierno central, pero que al final dice, es más fácil culparle al evismo para aumentar el antievismo y culpar a la gente que quiere desestabilizarnos. Eso es completamente falso. Vilma, además, tú eres comunicadora, eres una profesional en comunicación. Es cierto, pero ¿dónde están las armas, las estrategias precisamente para poder socializar esto que pareciera ser una corridilla? Es decir, el principal jefe de oposición política al gobierno de Arce es Evo Morales, pero no solamente en el ámbito del papel institucional como es ahora el legislativo, sino probablemente incluso en las calles posteriormente. Sin duda, yo considero más bien que yo no consideraría que somos oposición al gobierno. Más bien tenemos que defender que nuestro país no quede endeudado, no quede sumido en la corrupción y no quede en la quiebra. Hoy tenemos crisis, una multicrisis. El tema del agua, la sequía no se ha resuelto, el tema de la corrupción, el narcotráfico y el manejo económico no se ha resuelto. Y no lo está diciendo Vilma Lanoca, lo dice la gente a diario. Y el gobierno prefiere cerrar los ojos, tapar los oídos y decir todo está bien. Y no olvidemos, hace días atrás, su mensaje de 3 años. Ahí fue claro al decir, yo no veo otra cosa que no sea lo que me digan mis colaboradores y mis estadísticas. Tienen que salir de la burbuja y tienen que dejar de culpar a Evo, tienen que dejar de culpar al movimiento del socialismo, porque eso no es así. Es un cuento muy fácil, muy simplista, decir los masistas tienen la culpa o los evistas tienen la culpa, los radicales, como quieran denominarnos. Aquí vamos a manejar bien la plata, vamos a distribuirla equitativamente y vamos a decirle a la gente la verdad, ya no simplemente eslogan o publicidad. ¿Ahora qué? ¿No? La pregunta es ¿ahora qué? Insisto, creo que el expresidente Morales tiene un cerco institucional y también probablemente está leudado el ámbito del apoyo que antes podía tener en el ámbito de las organizaciones sociales, que algunas se muestran mucho más afines y simpáticas con el presidente Arce. ¿Será la billetera o será esto? Esa es otra cosa, no la vamos a discutir acá. Pero ¿y ahora qué? Se ha dicho mucho y algunos diputados del ala arcista han dicho, miren lo que están haciendo ahí delante de los tribunales electorales, son 4 gatos, eso no va a crecer, se ha perdido fuerza, se ha perdido músculo. ¿Ahora qué, Vilma? ¿Y por qué le tienen tanto miedo? Si hemos perdido tanto músculo, como dicen, del movimiento al socialismo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué utilizan la persecución judicial? ¿Por qué la intromisión al órgano electoral? ¿Y por qué esta autodesestabilización en el propio aparato legislativo? Ahora que viene, pues ustedes seguirán haciendo la gestión, deben acabar su mandato democráticamente hasta el último día que el pueblo les dio con su voto y nosotros lucharemos por lo que creemos es justo. El Congreso fue legal, fue legítimo, hemos hecho 9 congresos anteriores, la documentación que se presentó fue la misma de siempre y ahora resulta que están interpretando otra situación para perjudicar al MAS y para proscribir el liderazgo de Evo Morales. Eso va a continuar así, pero nosotros, ojo, no queremos perjudicar al país. Este es un tema contra el Tribunal Supremo Electoral y esa resolución ilegal que sacó, y estamos asumiendo medidas, yo creo, racionales. Hemos presentado un recurso de revisión extraordinaria. Ahí va mi pregunta, No dudo un solo segundo de que exista una batalla legal contundente, sí, ¿verdad? Que será. Permíteme ser pesimista, si estamos hablando en relaciones de poder. Que ratifiquen esa resolución negativa, dices. Y ahí tienes que ver otra alternativa, y esa otra alternativa es la calle. ¿Hay la fuerza y hay la logística como para poder enfrentar el tema en la calle? Esa es mi pregunta. Yo creo que es un reto que estamos enfrentando también como movimiento al socialismo a partir de empezar desde abajo, porque ahora sí está quedando la militancia del MAS.
Ya no la militancia de la prebenda que ahora tiene de manera ficticia y artificial con la amenaza de que te voy a quitar tu proyecto o te voy a quitar. Va a haber eso, pero nosotros tenemos una fluidez de comunicación con autoridades a nivel departamento, a nivel nacional también, en la que manifiestan claramente. Tengo obligación de pedir mi presupuesto al gobierno. De pronto ahora no voy a dar la cara, pero yo voy a apoyar. Entonces confiamos plenamente en que la militancia se vaya agrupando, pero vamos a enfrentar el desafío, porque somos masistas de corazón y de convicción, no de la billetera o la prebenda. Lo veremos en el tiempo. Vilma, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar en Cartas sobre la Mesa, un espacio por demás plural. Aquí vienen absolutamente todos a decir lo que piensan y con toda la libertad del mundo. Gracias a ti, por Marcelo. venir, Vilma, de verdad un privilegio haberte tenido. Amigos televidentes.